Muy buenas, señoras y señores. Aquí lo tengo. Concejal de urbanismo, pues si usted no lo conoce, yo tendría que decir, Carlos, la habitual entrevista semanal, la hora de Carlos, ¿no? Casi. Es lo que tiene ser viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, que cuando la titular por motivos personales no puede venir, pues le toca al segundo, que soy yo. Y aquí estoy. Encantado además de estar un día más aquí contigo y con los telespectadores. El otro día me preguntaban aquí, oye, ¿quién podríamos tener? Digo, pues Carlos, ¿sabes que Carlos Ballester, si se dejara la política, podría venir aquí a dar imagen? Me gusta mucho la televisión. Sé que te gusta, que has tenido ahí de la cosa de informado y todo esto. Oye, que comenzamos con alegría porque parece ser que económicamente no estamos bien. Pero en cuanto al tema del paro, podemos llorar por un ojo o por los dos. Pues la verdad es que es un dato que el dato del paro, el paro registrado en concreto en este municipio, es algo que la gente no conoce. Incluso a los propios responsables políticos algunas veces nos sorprende y nos ha vuelto a sorprender una vez más. El paro que tenemos actualmente es el 10,8% de paro en Totana, el paro registrado, que es 6 puntos menos que la media regional. Teniendo en cuenta que entre el 7 y el 8 se habla de paro estructural, o sea, el paro ese que prácticamente no se puede eliminar y que hasta los países más avanzados tienen, estamos hablando que tenemos un paro, evidentemente sigue habiendo paro, pero son unos índices de paro realmente buenos. Hay que recordar que es el tercer municipio con menos paro de la región, paro registrado, después de Beniel y Puerto Lumbreras, creo que son los dos que menos tienen. Por lo tanto, eso es síntoma de que algo, por lo menos algo, se tiene que estar haciendo bien en este municipio para que estas cifras se estén dando. Evidentemente el tirón de la agricultura está ahí. La empleabilidad que da el sector agrícola y ganadero en el municipio es importante, pero también el sector servicios y el sector industrial, que afortunadamente, bueno, pues a pesar de que no podemos estar hablando de haber salido de la crisis completamente, porque no se ha salido, y la crisis que tiene lo que es la institución municipal, el ayuntamiento, va a durar muchísimo tiempo, pero sí que pues se están haciendo cosas para que ese paro esté en estas cifras que la verdad que nos gusta mucho. Y en lo que a mí me toca, lo que a mí me respecta, pues bueno, desde la Concejalía de Urbanismo y Actividades, es cierto que se ha visto cierta reactivación del sector de la construcción. Se están tramitando bastantes licencias y además ya no solo de viviendas unifamiliares como se venían haciendo ahora, sino que se están poniendo en marcha de nuevo promociones de varios edificios con varias viviendas, y además pues también otra manera en la que ayudamos o colaboramos en generar empleo es intentando facilitar, aunque a veces no es sencillo, pero intentando facilitar la instalación de nuevas actividades en el municipio, bien sea en el polígono industrial o, como por ejemplo el caso más importante, por ejemplo el de la ITV, las licencias que hemos concedido a las ampliaciones de grandes empresas que hay en el municipio, como Moica, como Big Blue, y ese tipo de empresas que han decidido no solo instalarse, sino en algunos casos ampliar las instalaciones que tienen, y por supuesto pequeños comercios en el casco urbano, o el caso más paradigmático, porque es la mayor inversión que se ha hecho, la mayor inversión privada que se ha hecho en este municipio, al menos desde la democracia, que es la planta solar de Soltec, la que va a explotar Endesa en el Green Power, que está dando actualmente en torno a una media, las cifras fluctúan, pero en torno a los 150 trabajadores contratados aquí en Totana, que están participando en la construcción de esa planta solar fotovoltaica, que pues evidentemente han pasado por todas
los trámites municipales y desde el principio pues hemos estado apoyando al 100% para que ese tipo de inversiones no se escapen y no se vayan del municipio. Carlos, la valoración que hacéis entonces desde tu grupo de gobierno, desde el ayuntamiento, ese 10, y pico %, que para sí lo quisiera el señor Sánchez a nivel nacional, bueno, el señor Sánchez y cualquier otro gobierno, ¿es una valoración que todavía se puede llegar a más? ¿O ya es una valoración donde se ha llegado a tope, como tú decías? Algo se estará haciendo, algo estaréis haciendo bien, ¿no? Sí, claro, evidentemente. ¿Y qué estáis haciendo bien? No, oye, se están haciendo, pues eso, muchas cosas, desde intentar facilitar al máximo y que cuando una empresa viene a preguntar al municipio por las posibilidades de instalarse, como mínimo facilitarle todo lo posible para que se instale, aunque luego en algunas ocasiones, pues, donde se elige o los locales o las naves donde eligen instalarse, pues pueden dar mayor facilidad o mayor inconveniente para instalarse, pero lo procuramos por lo menos que facilitarle el que se queden aquí en el municipio y bueno, desde diversas, estoy hablando desde la Concejalía de Actividades y Urbanismo, pero también hay otras concejalías que también intervienen, no es solo cosa de una concejalía, desarrollo local, industria, comercio, se están haciendo acciones, es una labor de gobierno, de todo el gobierno municipal, para fomentar y ayudar a que, pues eso, que se incentiven nuevas actividades, que las que hay se consoliden y que eso genere mayor tasa de empleo. Por ejemplo, esta misma mañana se ha oficializado el alquiler, la cesión de un despacho en el vivero de empresas que tenemos en el polígono industrial, un espacio municipal que se cede a las empresas que se están iniciando para ayudarles, para ofrecerles un espacio para ayudarles en sus acciones comerciales o de procesado o lo que sea, dependiendo de las necesidades. En este caso, por ejemplo, esta mañana se ha firmado con la empresa Flor de Guadalentín, que es una empresa de pimentón, efectivamente, que están volviendo a elaborar pimentón con métodos, con nuevas técnicas, pero métodos tradicionales, un pimentón bastante de muy buena calidad, con prácticamente ecológico, no llega a tener la etiqueta, pero sí que los métodos son prácticamente de los que se podrían establecer como ecológicos. Y bueno, básicamente lo que necesitaban era un espacio para centralizar su acción comercial de cara al exterior, para ampliar, porque ahora mismo tienen un mercado regional y nacional y quieren internacionalizar la empresa y necesitan un espacio para toda la logística de la venta online de los productos y por lo tanto, pues bueno, desde el ayuntamiento estamos, como no puede ser de otra manera, encantados de poder ayudar a estas empresas, porque eso generará mayor actividad, mayor puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo generan que se consuma en el municipio, y ese consumo genera al mismo tiempo empleo, y entramos en una dinámica muy positiva, muchas veces arrastrado desde nuestro principal sector, que es el agrícola. Ya. Carlos, el municipio de Totana es un municipio donde los picos de paro fluctúan, suben, bajan o se mantiene, no sé, según la época del año, porque claro, los últimos datos que tenéis son muy halagüeños. Hombre, evidentemente fluctúan partiendo de la base de que el sector agrícola es fundamental, y también la industria de transformación de ese sector agrícola. Evidentemente, pues cuando estamos en campaña de uva, hay una serie de empresas en el municipio pues que contratan a un gran número de personas, y evidentemente esas cifras se notan. Pero, por ejemplo, el último dato, estamos en una época en la que la estacionalidad no es tan importante, incluso cuando a nivel nacional ha habido cierto aumento del paro, pues aquí lo estamos manteniendo en unas cifras que están rondando entre el 9 y el 10%. Las variaciones son relativamente pequeñas y estamos pues desde en una horquilla del 9,6 al 10,8, que es en torno a lo que nos estamos moviendo, y por lo tanto, pues vuelvo a repetir, un dato tremendamente positivo. ¿Suficiente?
No, evidentemente. Siempre que hay ese 10%, estamos hablando en torno a las, creo que eran 600 y pico personas registradas, lo ideal es que no hubiera ninguna, evidentemente. Pero es complicado, evidentemente, pero siempre hay que hacer mucho más y en eso estamos, en buscar nuevas herramientas para continuar incentivando el empleo y de esa manera reducir estas cifras de paro, que supondrán más familias que tienen recursos para poder vivir y salir de los umbrales de pobreza en los que estaban sumidas muchas familias. ¿Os sorprendió cuando visteis los datos del paro que hacían referencia a las personas que estaban trabajando y que estaban sin empleo en Totana? Y cuando pudisteis comprobar en el listado que era ahí el tercer municipio donde menos paro había. Son datos que cada cierto tiempo cuando se publican estos datos de paro registrados, normalmente suelen pasar bastante desapercibidos, pero bueno, siempre procuramos estar pendientes de esto porque es un aspecto bastante importante y evidentemente nos volvió a sorprender que sigamos en esas cotas. Precisamente por eso, por desaparecer cierta temporalidad, cierta estacionalidad que puedan disparar o reducir, en este caso, las cifras del paro, pero no es que lo estamos manteniendo en ese porcentaje en torno al 10%, que es tremendamente significativo. Alegría, por supuesto, mucha. Suficiente, como he dicho antes, nunca. Pero bueno, de alguna manera os marca el camino a seguir. Efectivamente. Es lo que bueno, para por lo menos conservar una cierta satisfacción, evidentemente, el que pues eso, que se traduzca esto. Evidentemente el ayuntamiento no tiene capacidad de crear empleo porque no podría hacerlo con contratación directa de personal, pero por las restricciones, eso no es la solución. Por las restricciones, además, no porque no tengamos necesidad de contratación de más personal en el ayuntamiento, pero las restricciones que tenemos del Ministerio de Hacienda nos imposibilitan prácticamente la contratación de personal nuevo, con lo cual incluso llegamos a no poder cubrir jubilaciones, no poder reponer los puestos de trabajo que quedan libres. Por lo tanto, nosotros directamente no podemos hacer, pero sí lo que estamos intentando, y llevamos intentando hacer toda la legislatura, es sentar las bases o posibilitar que se puedan crear empresas y que esas empresas puedan generar nuevos empleos, o bien con autónomos o empresas directamente. Carlos, una cosa, dentro de poco tiempo, unas pocas horas, voy a tener un pleno extraordinario. Yo te pregunto, ¿qué motivos hay para hacer un pleno extraordinario donde nos cuesta a los totaneros unos cuantos miles de euros? Bueno, es inevitable hacer este pleno. Sí, los únicos plenos que se han hecho extraordinarios en esta legislatura han sido prácticamente y exclusivamente impuestos por plazos que nos establece el Ministerio de Hacienda. Hay que recordar, para que hay mucha gente que todavía no lo cree, este ayuntamiento está intervenido. El Ministerio de Hacienda nos fiscaliza todas las cuentas prácticamente en tiempo real. Y cuando tenemos que hacer cualquier operación o el Ministerio nos solicita alguna documentación o que lleguemos a algún tipo de acuerdo, firmemos algún tipo de operación financiera o de cualquier tipo que requiere un acuerdo de pleno, pues desgraciadamente el Ministerio no nos avisa con 40 días de antelación para que podamos programarlo dentro de un pleno ordinario. Esto nos lleva, desgraciadamente, a, como sucede en el caso de hoy, a que tengamos que convocar un pleno extraordinario, porque si nos esperamos al ordinario, que es la semana que viene, desgraciadamente, la semana que viene o la otra, es el último jueves del mes, desgraciadamente no llegaríamos, no estaríamos en los plazos que nos establece el Ministerio y por lo tanto pues no podríamos, en este caso, que es el motivo, acogernos al Fondo de Ordenación, que tenemos que firmar el acuerdo de firmar el crédito con el Ministerio de Hacienda para las necesidades financieras que tenemos para este año 2019. Por lo tanto, nos establece una fecha límite en la que tenemos que cumplir sí o sí, y por lo tanto tenemos que hacerlo pues en tal fecha como hoy, para cumplir los plazos que nos establece el Ministerio. No es por capricho de que los concejales queramos hacer plenos extraordinarios. Que por otro lado, los concejales que estamos liberados, como en mi caso,
no cobramos nada por asistencia a ese pleno, cobramos nuestro sueldo mensual y da igual que sean 10 o 5 plenos. Hay otros compañeros que sí, pero nosotros no. Son básicamente los de la oposición y algunos de los de gobierno que no están liberados. Carlos, como tú sabes que el gobierno no nos manda, pero nosotros queremos darle información a los televidentes y a los telespectadores con algunos consejos comerciales, vamos, lo que se llama publicidad. Ahora vuelvo contigo. Muy bien. No se me vayan ustedes. Bueno, ya estoy aquí de nuevo con Carlos Ballester, que al final verán ustedes que dentro de pocos años, muy pocos, cambiamos las tornas. Yo no voy a ir a la política, él sí es posible que esté aquí. Carlos, te decía yo que el pleno de hoy, claro, yo lo he leído, dice, necesidad de cumplir con los plazos de los asuntos a tratar. Primero, ratificación de urgencia. Sí, bueno, eso es que básicamente como se ha convocado con carácter de urgencia, pues lo primero que tienen que hacer los miembros del Pleno es pues, votar esa urgencia, que estemos de acuerdo todos, o una mayoría en que hay motivos suficientes para la convocatoria de este Pleno extraordinario. Ya, y después hay otro punto que a mí me ha dejado sorprendido, que dice, propuesta de la Alcaldía para la ampliación del plazo de las actuaciones respecto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana acordado en el pleno de fecha 27 del 9 del 2018. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Bien. ¿Y esto qué es? Porque claro, cuando dice propuesta de los terrenos de la naturaleza, digo, pues será cosa del urbanismo. No, bueno, es más cosa, más bien de recaudación, es un tema fiscal de catastro, es un tema, sí, es un tema más de catastro, es un mero formalismo que venimos haciendo anualmente, unas prórrogas que tenemos que hacer y bueno, pues esa es una de las cosas que tenemos, que nos establece catastro que tiene que pasar por pleno, no es mero trámite. El siguiente punto es el que tiene más largo, pues yo si quieres, si lo puedo leer, es propuesta de la Alcaldía al Pleno del Ayuntamiento con objeto de formalizar, ¿te das cuenta que le parezco al secretario? Sí. La formación del préstamo en el ámbito del Fondo de Ordenación del artículo 39.a y b y del RD 17/20-214. Todo esto explícamelo, porque mira, yo cuando me lo he puesto a leer digo, yo se lo pregunto a Carlos y que nos lo explique. Esto es el 39.ab RD 17 barra. Hay algunas veces que sí, el título es complejo. El título es complejo, pero bueno, no es tan complejo como parece. Hay que recordarle a los totaneros y a las totaneras que en 2015 nos acogimos al Fondo de Ordenación. Esto básicamente es un acuerdo que tenemos con el Ministerio de Hacienda en el que a través de acogernos a este Fondo de Ordenación podemos reestructurar, se nos da una especie de crédito para poder pagar la deuda que tenemos, la deuda financiera que tenemos año a año. Es decir, para que el ayuntamiento no tenga tanto las manos atrás, efectivamente, para que lo podamos entender básicamente, este año, por ejemplo, el ayuntamiento tiene que pagar este año 2019, entre deuda financiera e intereses, tiene que pagar unos 5 millones de euros. Sin sentencia. Sin sentencia, evidentemente. ¿Usted claro? Sí, bueno, si quiere ahora después comentamos alguna sentencia, que hay por ahí algún portavoz de un grupo político que sigue empeñado en dar información incorrecta, vamos a dejarlo así. Y bueno, pero bueno, vamos a explicar esto que más que nada para que la gente también lo entienda y que puedan saber también lo que se va a tratar en el Pleno. Y es, pues eso, tenemos que pagar en torno a los 5 millones de euros entre las cuotas de los préstamos y los intereses, y entonces lo que hacemos es que esos 5 millones nos los financia el Ministerio, firmamos una especie de crédito con ellos, con el Ministerio de Hacienda, y entonces nos da 2 años de carencia para empezar a pagar esos 5 millones y además nos lo da a pagar en 10 años. Es decir, lo que tendríamos que pagar este año todo de golpe, el Ministerio nos da para pagarlo a 10 años, que es básicamente lo que venimos pidiendo desde el principio. Que se nos hagan quitas, el Ayuntamiento haciendo un buen plan de estructuración de la deuda,
podemos hacer frente poco a poco a la deuda e ir liquidándola, y ya lo estamos haciendo, estamos reduciendo deuda de este ayuntamiento. Los 180 millones ya se han reducido durante estos 4 años, y lo que estamos haciendo es que esta deuda, que la teníamos que pagar toda en un año, poder pagarla en 10 años. ¿Qué nos permite esto? Con un interés muy bajo, en torno al 1%, pues nos permite que podamos, el dinero que tendríamos que destinar a pagar a los bancos, los préstamos que tenemos contraídos con ellos, pues, o con el Ministerio, pues ese dinero poderlo destinar pues a pagar a proveedores y pagar servicios que ofrecemos a los ciudadanos, evidentemente, porque el municipio tiene que seguir funcionando y hay que seguir prestando servicios a los ciudadanos y pagando a los proveedores por las necesidades básicas que tiene el municipio. Es básicamente lo que vamos a tratar esta noche. Lo bueno en este caso es que no supone, la firma de este fondo de ordenación no supone nuevas medidas de ahorro, nos valen los acuerdos o las medidas que se tomaron en 2015, por lo tanto, por mucho que se empeñe la gente en decir que esto va a suponer mayor impuesto o mayor carga, no. No lo notaremos a la hora los compromisos que adquirimos en 2015 de revisión de tasas y demás, que fue lo que hicimos en su momento, la revisión que se hizo del impuesto de circulación y una serie de medidas de ahorro que tomamos también en su momento, pues eso lo seguimos manteniendo, ya se hicieron entonces, y seguimos funcionando con aquellas medidas de ahorro que por ahora el Ministerio las sigue dando por buenas, y por lo tanto no nos supone mayor compromiso, o no le va a suponer a los totaneros y a las totaneras pago de mayores impuestos o mayores tasas, no le va a suponer dinero a ellos directamente de su bolsillo. Vamos, que este pleno se tiene que hacer sí o sí por una dejadez de funciones, vamos a llamarlo así suavemente, de anteriores gobiernos. Bueno, no metieron o metieron al ayuntamiento en un... Bueno, evidentemente este no es precisamente por ese motivo, este por uno, este pleno se tiene que hacer porque tenemos que este acuerdo, o sea, tomar el acuerdo de que lo vamos a hacer, pero evidentemente todo este tipo de medidas que tenemos que estar tomando y que se están tomando durante toda la legislatura, se están tomando, que otros municipios no tienen por qué hacerlo, porque evidentemente porque aquí durante unos años se generó una deuda descomunal para este municipio, porque no se tomaron las medidas oportunas de control de la deuda, ni los propios controles internos que tiene que tener el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento, existe la figura, por ejemplo, del interventor, que es el que fiscaliza las cuentas del ayuntamiento, y todas las operaciones... ¿Interventor o interventora? Bueno, evidentemente, ahora mismo hay la figura de una interventora que está haciendo un trabajo espectacular, junto con la concejala de Hacienda, están haciendo un trabajo, repito, espectacular, que están llevando el área de intervención y Hacienda de manera que se está reduciendo la deuda de manera significativa, a pesar de todos los inconvenientes que tenemos. Además, reduciendo la deuda y encima de todo haciendo cosas, pocas, pero haciendo cosas. Ya. Mire, como después le quiero seguir hablando de esto, porque me ha dicho el concejal, hombre, es que quiero aclarar unas cosas, cuando yo he dicho, no, hay que ir esto y pagando sentencias. Dice, no, es que yo tengo que hablar porque hay por ahí cierto concejal o concejala, no recuerdo muy bien, que va diciendo cosas que no son verdades. Bueno, no digo que no sean verdades. Bueno, o verdades a medias. No, porque se hablan de la sentencia y parece que o hablan desde el desconocimiento o no les conviene dar toda la información. Pero bueno, esto tampoco es cuestión de profundizar más. Si es que algunas veces, ya lo he dicho muchas veces, cuando se dicen mentiras al final se terminan descalificando solas. Se nos dice por ahí, que además me ha resultado curioso y me he traído la copia, nos dice por ahí de una sentencia que ha salido últimamente, que nos condenan a devolver un dinero por unos solares que vendió el ayuntamiento. Se nos acusa de que esto es de época del PSOE y demás, y claro, cuando ves la fecha de la operación, que es 16 de diciembre de 2003... Atiza.
Pues 16 de diciembre de 2003, creo que el documento va firmado por un tal Juan Morales Cánovas, que no es sospechoso de socialista, creo, afortunadamente. Sospechoso de otras cosas sí era. Después Pues, se ratificó. claro, entonces cuando se dice que todos los males, o se intenta generar la falsa duda de que los males vienen de la época del anterior gobierno del PSOE, pues bueno, pues los propios documentos lo desmienten solo. Ya. Oiga, y hablando de don Juan Morales, porque, bueno, en este caso, que fue alcalde del Ayuntamiento de Totana, en la época del 2003 al 2009 creo que fue, o por ahí. Digo que ahora he leído una noticia, que yo me lo he preguntado mucho tiempo, ¿cuándo se van a derribar? ¿Cuándo se va a tirar la alfarería de los Zamoras? Pues son la alfarería de los Zamoras, porque yo he jugado de pequeño por ahí mucho, están muy cerca de mi casa, y se va a demoler estas casas. Porque ahora, ¿por qué se espera tanto? Que ahí iba programado en los tiempos de don Juan Morales y del siguiente alcalde del Popular, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, Martín Andreu, sí, que iba ahí una zona de cultural, un teatro, no sé qué, Sí, ahí se hablaba incluso bueno, de un ahí, auditorio. Bueno, sí, eso, y ahí no hay nada más que una escombrera, salubridad. Algunas veces, yo cuando oigo hablar de auditorio, me alegro que aquí no se hiciera, porque para que fuera como el de Puerto Lumbrera. Bueno, pero si te lo metan al presidente de la comunidad. Pero bueno, esa unidad de actuación, esa intervención que se pretendía hacer allí en aquella zona, bueno, está aprobada, pero tiene un problema jurídico, que no se han podido escribir las parcelas, y hay un problema en el registro de la propiedad para registrar esa operación. Hemos intentado desatascarlo en esta legislatura, pero desgraciadamente no vamos a poder terminarlo, aunque yo he estado hablando mucho con los técnicos municipales sobre esto, incluso con algunos colectivos, incluso con personas afectadas que están en la zona, y tal y como se planteó aquella actuación, se planteó en una época del boom urbanístico, y yo sinceramente creo que lo que se planteó allí en aquella zona no era la intervención urbanística, lo que se planificó allí no era lo mejor que se podía planificar, porque además estamos hablando... Ya tenemos aquí como el otro, que no le voy a preguntar de edificios de 5 alturas y demás, que si lo que pretendemos en esa zona es precisamente potenciar la gran joya que tenemos allí, junto con los hornos morunos y los talleres alfareros, que son que es el Arco de la Sollería, pues evidentemente poner delante del Arco de la Sollería edificios de 5 plantas, pues como que no es lo más adecuado. Por lo tanto, yo creo que además esa unidad de actuación se debería revisar a fondo, incluso aunque está aprobada por el Pleno, pues deberíamos ver la posibilidad, o estudiar la posibilidad, a ver si se puede rehacer esa unidad de actuación. El problema que hemos tenido con esas casas, bueno, hablar de casas hoy en día ya es un poco presuntuoso. Esas construcciones ruinosas. Esos son vertederos. Sí, ahora mismo son unas construcciones ruinosas. Durante mucho tiempo, desde que yo llegué a la concejalía, hemos estado intentando que los propietarios que es una promotora, o era una promotora, que los propietarios de esas construcciones pues las mantuvieran de alguna manera con cierta salubridad y con seguridad. No ha sido posible, se les ha enviado todos los requerimientos que han sido necesarios, y una vez visto que la propiedad no respondía a los requerimientos del ayuntamiento, pues al final se ha decidido que el ayuntamiento va a actuar de manera subsidiaria, lo va a ejecutar el propio ayuntamiento, lo va a subcontratar fuera, pero lo vamos a ejecutar nosotros, y luego lo que haremos será cobrarlo a los propietarios, sea la empresa promotora que era la dueña, o el banco que posteriormente se ha quedado con esos solares. El problema que hemos tenido posteriormente es que, desgraciadamente, esto es casi como los programas estos de reformas que salen en televisión, que hemos encontrado amianto. Hay amianto hay uralita en algunas de las construcciones,
y el tratamiento de ese material de la uralita, del amianto, pues requiere un tratamiento especial, es muy costoso, y cuando sacábamos a licitación el derribo de esas casas, además de que tiene que haber intervención arqueológica para preservar los hornos que están protegidos por la ley, a pesar de preservarlos, que conlleva el gasto del arqueólogo que esté supervisando las obras por si salen algún resto más, algún resto de cualquier tipo arqueológico. Si yo le digo al concejal lo que puede salir ahí, bueno, hasta paleras. Evidentemente el tratamiento del amianto encarecía mucho y al no haberlo tenido en cuenta al principio, pues ha habido que revisar el presupuesto de ejecución material y volverlo a sacar a licitación. Esperamos que de aquí a un mes y medio o dos podamos estar ya derribando esas construcciones, preservando los elementos de conservación que hay que preservar y adecentando toda esa zona y al mismo modo pues eliminar un foco de posible conflicto social que se estaba dando y de seguridad ciudadana que se estaba dando en aquella zona. Sí, pues claro, porque ahí ese lugar lo habitaban sin techo y demás, inmigrantes y todo esto. Sí, además claro, y ahora, como usted ha visto las fotos, es una pocilga. Con mucho peligro, además, porque si han visto los telespectadores las fotos, las imágenes del lugar está tremendamente peligroso. Eso no está para que nadie pueda morar allí, por muy sin techo que esté. Concejal, habrá visto el concejal de urbanismo que hoy no le he preguntado del plan general. Y no se lo he preguntado porque esta mañana yo lo hablaba, ¿no? Y me decía uno, mira, yo ya paso del plan general, yo paso. Y pues, como el concejal pasa también del plan general. No pasa. Bueno, hasta la semana que viene nos vemos aquí. Pues seguramente, pues me ha encantado. Venga, pues ya está. Hasta cuando el concejal quiera. Señoras y señores, queden con Dios.